y me acompaña una vez más el abogado y ex fiscal Pedro Citón. Le agradezco una vez más, licenciado, estar con nosotros. Y Gracias por la invitación. ya yo no sé cuántos abogados ya he escuchado, he leído decir que es necesaria la comparecencia de los llamados testigos protegidos de la manera en que sea, pero menos para la Fiscalía y la juez Valoisa Martínez. Sí, mire, en primer lugar lo que debemos iniciar es viendo cuál fue la forma que se le dio a estos testigos protegidos y las declaraciones que fueron convalidadas por la juez. O sea, las formas valen tanto como los fondos. Y pareciera que aquí ha habido una presión por parte del gobierno, de una abogada externa, abogada del hermano del presidente de la República, la abogada Esther Frías de Uribe, conocida como la Virgencita, sepa Dios por qué. Pero el punto esencial es que a través de sus tramoyas jurídicas se logra entonces generar una serie de acuerdos que lo más triste es que no han sido ni ratificados, ni han sido, ni la defensa ha podido darle contradictorio, lo que conlleva a lo que se conoce como un fraude de ley, ¿no? Violatorio al debido proceso. Pero si no fuera poco esa situación de la abogada, la Virgencita, también encontramos a un abogado, Ricardo Gómez, un hombre que la juez solamente debió haber valorado su ética profesional. Y la ética profesional de este abogado está en entredicho. Ha sido 2 veces condenado y en uno de los momentos en que estaba haciendo un supuesto acuerdo de convalidación con sus clientes, estaba detenido en su casa. Tenía esa facultad de estar en dos lados, en 2 sitios al mismo tiempo. Y eso da mucho que dudar. Porque si tenía una medida, o sea, tenía una condena en firme, ¿cómo puede hacer una valoración de esto, unos acuerdos como esto? Tiene que estar él físicamente en el lugar. Y decía una abogada, un abogado, me llama la atención de que esto ha sido en el momento que estábamos en pandemia. Exactamente. Y lo peor de todo es que entonces aparece el hermano de la fiscal Zuleika Muro. En esa trama mafiosa de esos 4 millones de dólares que se escucha por ahí, que se escucha en los estrados judiciales, que se le pagó por parte de estos beneficiados con estos acuerdos a el abogado Moore y a esa sociedad de abogados que permitieron hacer esa diligencia. A todas luces, si tuviéramos en un Estado de Derecho, si tuviéramos con una juez imparcial, una juez capaz, tendríamos a una juez que pondría inmediatamente sus ojos sobre esos acuerdos y los empezaría a cuestionar. Y a través de la sana crítica, muy probablemente rechazaría el contenido de los mismos. Pero no, lo que sucede con la juez Valoisa es que llegó de a dedo a ese cargo. Y de a dedo quiere subir como magistrada a los tribunales superiores en Chiriquí. Lamentablemente esa es la triste historia de nuestra judicatura nacional. Usted llega de a dedo o por favores sexuales. Pero la juez Valoisa Martínez tuvo una intención de participar para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que aparecía en una de las listas para suplantar a el ex magistrado José Ayú Prado. Sí, pero como usted se dio cuenta, le prometieron ese cargo, ella presentó sus papeles, pero los retiró porque no había terminado el mandato que le había dado la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López. María Eugenia López está desesperada por conseguir una condena, mostrar la cabeza de Ricardo Martinelli y demostrarle a la faz del país que contra ella nadie puede. Ese es el complejo napoleónico de esa magistrada. Pero la realidad sea dicha, le han prometido que una vez que finalice los procesos de New Business y el proceso de Odebrecht, será premiada con una magistratura en Chiriquí. Por eso que la vemos tan parcializada, dándole golpes a la defensa, apoyando siempre a Filemón y a Mortadelo, a esos fiscales que uno debe empezar a llorar porque ya no dan risa, dan llanto, producto de la forma en que han presentado los alegatos. Desde ayer hasta hoy, lo que se han puesto a leer son PowerPoint.
parecen profesores de escuelas Sí. secundarias explicando situaciones que no entienden, porque eso fue lo más ridículo de todo. Cuando uno de los fiscales, no sé si Filemón o Mortadelo, dijo, bueno, yo estudié Derecho porque yo de números no sé, y esa es la triste historia. No conocen derecho societario, no conocen las prácticas y costumbres del derecho bancario, y lo que están haciendo es, a través de su teoría del caso, destruyendo nuestro sistema financiero en lo que se refiere a sociedades anónimas y a prácticas bancarias, hacer un centro financiero. Luego nos quejamos entonces por qué estamos en las listas negras y grises de los organismos internacionales. Y qué bueno que toque ese punto porque tengo varias preguntas, sobre todo con esto que ha mencionado de la juez Valoisa Martínez, que señala que su premio sería ser magistrada en Chiriquí. Pero usted ha tocado algo. Estamos luchando para salir de las listas de la GAFI. Sin embargo, al escuchar estos alegatos de estos dos fiscales, yo me pregunto, ¿cómo queda nuestro sistema bancario? ¿Cómo queda nuestro sistema financiero? Si estamos diciendo que se hizo las cosas mal, pero entonces los bancos aquí guardan un silencio también. Mire, hoy yo escuché uno de los alegatos de parte del fiscal, en donde él decía y señalaba más o menos que el banco no había reportado un lavado de dinero. ¿Usted sabe lo que significa eso? En la teoría del caso, mire, yo como fiscal me sentía avergonzado, porque él, ¿por qué no imputó a ese banco? Correcto. ¿Verdad? ¿Por qué no imputó a los demás bancos? No, porque prefirió esquivar ese sector y concentrarse entonces con temas netamente de transferencias bancarias con una trazabilidad. Mire, aquí han querido hacer ver que hacer un cheque es un delito. Recibir un dinero de una contratación pública es un delito. Pero no hay auditorías que confirmen ese decir del fiscal. Y lo peor aún, usted ve en las redes sociales como medios de comunicación social y coyotes periodísticos, periodistas al servicio del diario La Prensa, por ejemplo, o de TVN, sin descaro alguno hablan de que lo que ha dicho el fiscal es palabra de Dios, está plenamente probado, cuando hasta que no haya una sentencia se presume la inocencia de las personas, se presume cada uno de los actos como lícitos. Y como dijo el abogado Camacho, ese es el cuento contado por el lobo. Ahora falta el cuento contado por la Caperucita Roja, porque ese es el balance de la ley. Eso es una justicia imparcial. Lamentablemente, lo que sucede ahora mismo es que tenemos un linchamiento mediático en donde el nombre de Ricardo Martinelli se repite una y otra vez sin darse cuenta que en vez de oscurecerlo, lo que hacen es victimizarlo. Y al victimizarlo, las encuestas populares, las entrevistas que ustedes hacen en las calles, lo único nos indica que sube su popularidad. Bien, me llamó la atención un tuit y quiero compartirlo con usted porque es precisamente de lo que estamos hablando, del sistema financiero de nuestro país. Dice una persona a través de su cuenta de Twitter, Delia PTY, dice, desacreditar todo un sistema financiero con tal de impedir que RM sea presidente en el 2024 y permitir que exfuncionarios con señalamientos sospechosos circulen por el país con bandera de inocentes es reprochable y vergonzoso. Exactamente, esa era la ministra de Finanzas del gobierno de Guillermo Endara y luego embajadora de Panamá en el Vaticano. Ella, la ministra, de una manera puntual lo refleja. Porque ¿de qué nos sirve estar luchando contra los organismos internacionales para poder sacarnos de listas grises y negras si la miopía política, la ceguera política, la irracionalidad politiquera hace que se tomen acciones en contra del país, en contra de nuestro mayor activo comercial, nuestro centro financiero, solo para desprestigiar, para sacar de la carrera presidencial a Ricardo Martinelli? Eso lo que se dice es pegarse un tiro en el pie. Y en ese sentido, el gobierno le interesa seguir manteniendo este show mediático, judicial, porque nos hace a los panameños
desatender los verdaderos problemas nacionales de reactivación económica, nos hace olvidar el desempleo, la inseguridad, la falta de medicina, el estado de las escuelas. Al gobierno le interesa esa situación y a la oposición, lamentablemente, he escuchado a personas como José Isabel Blandón, a Toto Álvarez, a Rómulo Rux, un trío al que yo llamo los ponis electorales, referirse de que ya ahí están las pruebas, jueza, condena, no escucha más nadie, condene. Eso es lamentable porque eso es una miopía nuevamente. Y que ellos dos han sido favorecidos con un fuero electoral que no ha sido favorecido el expresidente Ricardo Martinelli. Hacia allá iba. Hablan ahora de Ricardo Martinelli que está enfrentando la justicia, pero cuando les tocó a Rómulo Ruz enfrentar la justicia, se amparó del fuero electoral y nunca pisó un tribunal. Tiene a un testaferro metido con un fuero electoral que no lo juzgan en el caso. Al señor José Isabel Blandón exactamente lo mismo. Y él, que tanto se queja de los linchamientos mediáticos, ahora lo celebra, sin darse cuenta que no por atacar a Ricardo Martinelli, él va a poder crecer en las cifras electorales, porque se va a quedar como un pony electoral en una carrera de cuartos de milla. Licenciado, licitud en todos lados, lo han dicho los peritos. O sea, y yo todavía, yo creo que me voy a pasar toda la semana preguntando, ¿dónde está el delito entonces, según los fiscales? Mire, a lo largo y ancho de los 175 tomos de ese expediente, algo más de 100.000 páginas, no hay ni un informe que refleje una ilicitud en los fondos que aportó Ricardo Martinelli a esa compra de acciones. Lo triste es que todavía hoy se está hablando de una ilicitud producto de que Ricardo Martinelli tiene acciones, y eso todos lo sabemos. Entonces, los fiscales a través de su PowerPoint no logran concretar una acusación directa contra el expresidente Martinelli. Lo que sí tiene es, por ejemplo, el decir del abogado Carlos Barzallo, que en 2 ocasiones ya nos ha dicho, nos ha informado, que el caso de la Fiscalía es débil. No pueden probar porque han tratado de que de manera autónoma crear el delito de blanqueo de capitales sin darse cuenta que no tienen los elementos probatorios para ello. En su cabeza han hecho elucubraciones mentales en donde ellos dicen que un cheque que A le manda a B y B le manda a C, eso es lavado de dinero, es blanqueo de capitales. Cuando los abogados, como ha planteado el abogado Camacho y el resto de defensores, lo han dicho claro, ha habido una trazabilidad, todos los bancos en su comité de cumplimiento han reportado, han comentado, han desarrollado este tema, ninguno ha puesto una alerta roja y en la única ocasión, como dijo un banquero del Global Bank, en la única ocasión en que se le pidió un informe a una de estas personas, él inmediatamente trajo sus estados financieros para demostrar que tenía el suficiente capital. Porque esa es la otra cuestión. Hay 2 cuestiones muy esenciales. La primera, como que 6 semanas es nada para comprar una compañía. Mire, yo realmente cuando escucho eso de los fiscales, Mortadelo y Filemón, me doy cuenta que en su vida han vendido un carro en Encuentra 24, porque eso es un promedio bastante aceptable en las negociaciones. Pero sobre todo, y lo más importante, hablan de 33, 40 millones de dólares como si fuera una cifra récord. Periodistas, yo les recuerdo, por ejemplo, que en Panamá el dinero que se mueve en zona libre triplica esa cosa. Cuando se vendió Banismo, por ejemplo, solo en impuestos se tenían que pagar 400 millones de dólares. O sea, lo que quiero explicarle, bueno, usted tendrá más dinero que yo, pero yo tengo 25 centavos en mi bolsillo. Y para uno pues que tiene una cuenta bancaria, sí, hombre, normalita, pues hombre, cuando uno le habla de 33 millones, 40 millones, eso pareciera cifras que uno no se lo imagina. Pero en el mundo de los empresarios, porque todo y cada una de las personas que iban a comprar el diario, la editora, tenían los recursos suficientes para comprar ese medio de comunicación social. Y son empresarios sólidos, su solidez se ha visto en el país.
Exacto, mire, pero lo más triste es que han tratado de hacer ver que un contrato con la nación de por sí ya es corrupto. Usted no puede girar un cheque de su cuenta personal si se gana un contrato con la nación porque hubo corrupción. Entonces eso es muy peligroso para la actividad, la reactivación económica que necesita el país. Usted entrevistó en estos días a la jefa de Sid Galut y ella le explicó claramente cuáles eran los problemas del panameño. Y el problema mayor del panameño es la reactivación económica, la promoción de empleo. ¿Usted cree que va a venir empresas a invertir aquí en Panamá? Con todo lo que están viendo con ahora. todo lo que están viendo y con una justicia podrida, una justicia corrupta y una justicia que realmente está parcializada en contra de empresarios que tratan de levantar este país. Eso es inaceptable. Entonces, es muy importante que tengamos una justicia. Y como dijo la ex primera dama Marta de Martinelli, un tuit también que tuvo, que se lo voy a hacer llegar, ella decía que el próximo presidente tenía que reformar la administración de justicia, incluido el Ministerio Público, porque no se podía, mal andaba el que sin justicia manda. Bien, abogado, hablábamos del tuit de la señora Delia Cárdenas, ex ministra de Finanzas. Quiero colocarlo para que vean de dónde lo leímos realmente. Y ahí está. Desacreditar todo un sistema financiero con tal de impedir que RM sea presidente en el 2024 y permitir que exfuncionarios con señalamientos sospechosos circulen por el país con bandera de inocentes es reprochable y vergonzoso. Esto lo estamos viendo ayer y lo vimos ayer, alguien que desapareció por la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Juan Carlos Varela, por ahí estoy viendo otros videos también que aquí, abogado, hay un gran peligro en el sistema judicial porque aquí hablamos y señalamos a las personas sin respetarle que se está realizando o que su juicio, sus casos, se desarrollen en el debido proceso que debe ser, respetando la presunción de inocencia. Aquí estamos condenando primero y sin respetar, es decir, tenemos que primero en vez de demostrar nuestra inocencia, nos están culpando y debemos de no demostrar nuestra culpabilidad, cuando debe ser todo lo contrario. Sí, y eso es muy importante, pero mire lo que decía la señora Marta de Martinelli en uno de sus tweets. Ellos, refiriéndose a Mortadelo y Filemón, a los fiscales, sí pueden cometer todos los ilícitos por pertenecer al Ministerio Público. Definitivamente, próximo presidente debe hacer cambios en la Constitución y dejar ese legado al país, los que muchos prometieron y ninguno cumplió. Es hora ya de darle un revolcón a la Administración de Justicia de Panamá, incluido al Ministerio Público. No es posible que haya un procurador interino en ese sentido. ¿Por cuánto tiempo lo hemos tenido? Y ya estamos a terminar el gobierno, menos de un año de que termine la gestión, un poquito más de un año para que termine su gestión. Y aún está interinamente. En la Corte Suprema de Justicia se han nombrado 7 magistrados allegados y que responden políticamente al presidente de la República, a tal punto que la última cambalache que hubo entre el órgano ejecutivo, la asamblea y el órgano judicial para poner a un magistrado del PRD en el Tribunal Electoral y una magistrada afín a la magistrada María Eugenia López, fue escandaloso. Hasta los propios diarios que usualmente lo abanican y lo aplauden, como el diario La Prensa, lo criticó. Periodistas como Sabrina Bacal de TVN lo criticaron, porque son situaciones en donde la justicia está en entredicho. La misma justicia que hoy, en el caso de New Business, se está violando todas las garantías constitucionales de la mayoría de los imputados. Por eso este segmento de New Business, la verdad, refleja realmente lo que está sucediendo fuera de esos linchamientos mediáticos y está demostrándose claramente que dentro de ese proceso no se están cumpliendo todas las reglas. Lo ha dicho el ex decano Gilberto Bután de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá,
lo ha dicho Juan Carlos Araúz, lo ha dicho el ex defensor del pueblo Juan Antonio Tejada, y lo han dicho cientos de abogados casi Pero unánimemente. ¿cómo que la persona que está en la cúspide, por decirlo así, porque llegar a ser magistrado de la Corte Suprema es la cúspide, llegar a ser juez es un cargo importante, no lo ve de tal manera? Bueno, mire, lo que sucede... Como la señora Valoisa, para ser más específico. Mire, lamentablemente en nuestro país, el dedo en la elección de magistrados es lo que prima. Y cuando llegan ahí, lo que tratan es de ubicar a sus fichas en los diferentes sitios para lograr su cometido. Y eso es lo que ha sucedido con María Eugenia López y Valoisa Martínez, sin lugar a dudas. Han visto que el presidente Martinelli tenía el derecho a la especialidad. Había sido extraditado a Panamá por un solo delito, el mal llamado caso Pinchazos. Fue liberado en 2 juicios por 4 delitos. Luego entonces se inventaron un nuevo procedimiento, se violaron una norma, un tratado, y usaron entonces un intercambio de notas con la embajada americana para darle una nueva interpretación al tratado, lo que ya de por sí viola. Tenemos que recordarnos que en Suiza la Comisión de Detención Arbitraria también falló a favor del expresidente Martinelli y determinó que el Estado panameño era responsable. Como usted ha visto, el abogado Citón, por ejemplo, se trató de parar y decirle a la juez: señora juez, quiero que conste en audio y en video esta situación de violación de los derechos procesales de Ricardo Martinelli y otros, porque no se ha puesto al contradictorio a los testigos protegidos. Y enseguida ella saltó. Y enseguida saltó a defender la actitud del Ministerio Público, que es una actitud de juega vivo, una actitud de impunidad, como dice la señora Marta de Martinelli, en donde a todas luces se ve que hay una maldad procesal que no es penalizada por parte de la señora juez, sino que al contrario, lo aplaude. Y me llama la atención, ahora que habíamos hablado del procurador encargado, el señor Javier Caraballo, que ayer, si mal no recuerdo, en la destrucción de armas en la sede de la Policía Nacional, dijo: mis fiscales, o los fiscales de este caso, han hecho el esfuerzo sobrehumano por ubicar a los testigos protegidos. Ellos no lo anotaron en la dirección, ellos no anotaron el número de teléfono. No, mire, yo creo que el juega vivo de ellos empezó inmediatamente después que hicieron el acuerdo de colaboración. En ese acuerdo debieron establecer que los testigos estaban obligados a ratificar el acuerdo y estaban obligados a asistir a juicio para el contrainterrogatorio. Pero como ellos ya tenían el escarmiento del caso del testigo protegido que trajeron de Washington, que era el testigo estrella que iba a develar todas las intimidades de ese proceso, y como fue apaleado, como fue golpeado, como fue derrotado, entonces ellos no se querían tirar ese riesgo. Y lo que hicieron entonces fue protegerlo de una manera que no asistieran al proceso. Mire, esos testigos protegidos ni siquiera serán penalizados, porque la ley solo habla de los testigos que no son protegidos. Imagínense usted la cara limpieza, como diría mi abuela, de la situación. Ellos sabían todo esto. Y lo más triste es, como dijo la abogada Quintero en la entrevista que usted puso al inicio, no es verdad, porque los fiscales son mitómanos y repiten mentiras para que sea exactamente, y seguirán siendo mentiras. Cuando dijeron que no, lo que pasa es que los abogados tuvieron que ir en este momento procesal, pero si es que nunca les dieron copia de las declaraciones. Y en año de pandemia, vuelvo y lo reitero. Hasta que empezó el juicio y se la dieron al abogado Carrillo. Todavía el abogado Carrillo ha pedido ingenuamente, pensando que iba a interrogar a los testigos protegidos: jueza, deme una media tarde para poder yo leer esto y retomamos mañana. La jueza dijo que no, porque ¿qué iba a parar algo si ella sabía que los testigos no iban a acudir? Entonces, lo que hay es un apuro para que el día viernes se finalice la audiencia. Y permítame decirle, en mi bola de cristal de Madame Carulú,
Cuidado que la jueza el mismo viernes dicta sentencia. Sí, porque Si no se ha tiene que acoger a los términos, porque de que se acoge a los Mire, términos tiene hasta mire, menos de 24 horas para Mire, decidir. con tanta maleantería judicial que ha habido desde el primer momento hasta ahora, a mí no me extrañaría nada. Mire, los años que yo tengo ya, casi 3 décadas y un poco más de ejercer el derecho, yo nunca había visto lo que he visto en este momento. Y lo que decía el abogado Camacho de picotear su idoneidad, eso lo viví yo en la dictadura, cuando un grupo de abogados quemaron sus copias de sus diplomas de idoneidad, producto de que ir a la Corte Suprema era saber que todos los recursos te iban a ser rechazados. Aquí en este país ya habíamos sobrellevado ese tema. En la época de la dictadura, presentar un amparo no te lo admitían, presentar un recurso inconstitucional te lo rechazaban de plano. Y esta audiencia en especial, este caso, va a una velocidad impresionante, cuando aquí hemos visto que hay habeas corpus que se presentaron hace años y todavía no se resuelve. Mire, vuelvo y le digo, para ponerle un solo ejemplo que tengo a mano, el caso de la ex defensora del pueblo, Patria Portugal, desde el día de la audiencia hasta el último recurso, que fue el de revisión, pasaron 40 meses. 40 meses, y aquí ya gente como Rodrigo Noriega de la prensa, que es como el vocero no autorizado de la presidenta de la Corte, te está hablando que en diciembre, ya este caso se cerró en diciembre. ¿Cómo él sabe esas cosas que usted y yo no sabemos? Porque él lo conversa y los apuros traen cansancio, pero la señora presidenta de la Corte Suprema anda con unas motivaciones extraordinarias para mostrar, como le he dicho siempre, la cabeza de Ricardo Martinelli. Pero lo más triste, y mire, no me canso de repetirlo, es el currículum de la señora Valoisa Martínez. Ella no estaría ahí ni siquiera como notificadora de juzgado, pero la han levantado porque es una persona que no tiene escrúpulos, que no tiene nivel profesional, que vive de los 15 y de los 30 y del sueño de que algún día llegará a ser magistrada en Chiriquí, en su provincia. Ese tipo de personas son jueces sin alma, no son jueces con toga, no tienen espíritu de impartir justicia de manera imparcial, sino todo lo contrario. Son los que se arrastran como víboras para poder llegar entonces a los cargos que de otra manera, bajo concurso, jamás van a poder optar. Don Pedro Citón, abogado y ex fiscal, siempre es un placer conversar con usted en esta cobertura especial, en estos programas especiales de New Business. La verdad, para aclarar el panorama y que nuestra audiencia tenga un mejor conocimiento, más que lo que nos dicen los fiscales. Muy triste con los productores que no me han puesto a Mortadero y Filemón, pero no importa. Ya se hizo viral, ¿eh? Ya se hizo viral. Le dejé ahí el tuit de la señora Marta Martínez. Cómo no, lo vamos a estar compartiendo en los próximos informativos también.